cada vez que las desafío para que puedan compartir una palabra, ¿no es cierto? Normalmente la primera respuesta es que no, se ponen como tímidos, ¿no es cierto? Y entonces dicen que no pueden. Pero bueno, lo importante es que yo he visto que, bueno, muchos han aceptado el desafío y se han animado y lo han hecho, ¿no es cierto? Y eso es una bendición del Señor. Yo creo que los nervios que nos genera compartir la palabra es que no es algo netamente nuestro, ¿no? Cuando uno quiere enseñar algo que lo prepara uno en cuanto, digamos, alguna enseñanza específica sobre algo que no tenga que ver con la palabra de Dios o con Dios, entonces uno lo hace, digamos, con más tranquilidad, pero cuando sabemos que vamos a hablar de parte de Dios, ¿no es cierto? Las cosas cambian completamente, nos pone en una tensión ahí que no podemos equivocarnos, que no podemos decir cosas porque estamos hablando de parte del Señor, ¿no? Por eso, en muchos casos hay personas que hablan, ¿no es cierto?, con mucho temor y con mucho miedo y con mucha inseguridad. Pero predicar, bueno, es algo maravilloso porque es algo que el Señor nos pidió que hagamos todos, ¿no? Entonces, qué bueno es que tenemos herramientas como la hermenéutica, como la homilética, para poder aprender. Si nosotros queremos ser buenos comunicadores bíblicos, si queremos ser buenos predicadores, buenos maestros de la palabra, y nosotros lo hacemos desde bueno, las redes como lo hacemos ahora, pero también lo hacemos en los grupos, cuando nos juntamos en las casas, o desde el púlpito en la iglesia, o en la escuela bíblica, o en los seminarios que damos, tenemos esa responsabilidad de ser comunicadores bíblicos. Y lo importante es que no nos conformemos con lo que sabemos, que no nos conformemos con simplemente quizás comprar un libro, leer un libro y decir, bueno, ya está, estoy listo, sino que siempre tengamos esa necesidad, esa hambre por aprender, ¿no es cierto? Por tratar de mejorar lo que hacemos. Yo creo que ese es el secreto del buen predicador, del buen pastor, del buen líder, del buen maestro bíblico, es esa necesidad que tiene de querer aprender cada vez más y no decir, bueno, yo tengo un techo, ¿no? No tenemos un techo, decir, bueno, hasta acá llegué y ya lo sé todo. Yo, bueno, todos me conocen, hay muchos que están ahí que me conocen desde que empecé en el Evangelio, estamos hablando más de 34, 35 años atrás, y desde que yo me convertí al Evangelio comencé a estudiar la Biblia y actualmente hoy sigo estudiando la Biblia como si fuera el primer día. Y cada vez que abro las páginas de la Biblia encuentro material tremendo, maravilloso, para poder preparar mis sermones, mis enseñanzas. Y creo que, bueno, nunca voy a dejar de aprender, porque la Biblia es tan rica y tiene tantas cosas. La Biblia, como siempre decimos, no es un libro más. No es un libro de historia, pero tiene historia. No es un libro arqueológico, pero tiene arqueología. No es un libro de geografía, pero tiene geografía. Y así podemos hablar de varios géneros literarios que tiene la Biblia, y entonces encontramos en ella tanto material que nunca vamos a dejar de leer. En estos días yo les compartía que compramos una Biblia, bueno, Gabriel la compró, yo no la tenía, tengo un montón de Biblias de estudio, pero él compró una Biblia y estaba tan entusiasmado, me la compartió y bueno, me la compré. Y bueno, creo que Patricia Rodríguez también se la compró. Pero bueno, ahora estoy ahí mirando todo el material que trae esa Biblia de estudio, que trae tantas, tanto material, ¿no es cierto?, para poder investigar y enriquecer la palabra. Así que, bueno, por eso es tan importante que nos preparemos, ¿no? Porque uno puede tener en el corazón el ser un buen maestro o un maestro regular o malo, ¿no? Entonces, lo mismo en cuanto al ministerio pastoral, uno también puede ser bueno, regular o malo. Entonces, tenemos que aprovechar las herramientas, ¿sí? Como cuando en cualquier oficio, ¿no?
Uno puede, no sé, ser plomero, pero si no sabe manejar bien las herramientas que tiene, por eso hay que hacer cursos, hay que conocer, hay que comprarse la herramienta, hay que usarla. Lo mismo nosotros con las herramientas que tenemos espirituales para ser buenos cristianos y buenos comunicadores bíblicos. Ustedes lo que están aprendiendo lo tienen que, en el nombre del Señor, lo tienen que poner en práctica. Y no solo hacer los mensajes para aprobar la materia, sino que desde ahora en adelante la idea es que ustedes todas las semanas puedan prepararse un mensajito, una predicación, un estudio bíblico, y que los vayan guardando, aunque algunos lo van a poder compartir, otros quizás todavía no lo van a poder compartir, pero en algún momento Dios les va a dar la oportunidad de que ustedes lo puedan compartir, y entonces van a tener un material muy hermoso, muy rico, y cada vez se van a familiarizar más con el tema de la preparación de la enseñanza, y eso es muy, pero muy importante. Cuando estuvimos hablando sobre el tema de las partes de un sermón, dijimos que cada parte del sermón era importante, que no había una parte que sea más importante que otra, sino que todas las partes del bosquejo eran importantes. Y entonces ahí teníamos, ¿no es cierto?, que ustedes me mandaron las tareas muy bien, muy claras, y se ve que habían comprendido la importancia de cada parte de un bosquejo bíblico, ¿no?, de un bosquejo. Hablaron del tema, hablaron del título. Bueno, si ustedes leen materiales de internet o en algunos libros, el tema y el título aparecen a veces juntos, pero a mí me gusta separarlo, ¿no? El tema general, y sobre el tema general tener un título específico sobre el cual yo voy a hablar, ¿no es cierto? Entonces, porque un tema es tan amplio que uno puede tener, no sé, quizás sobre la fe. Yo me acuerdo una vez preparé para un congreso una predicación que tenía que ver con la fe. Entonces hablé, ¿qué produce la fe? Era una parte, ¿para qué sirve la fe? Es otra parte, la fe de Abraham era otra parte, los niveles de fe era otra parte, cada uno de esos era un punto, pero a la vez sobre ese punto yo desarrollé una serie de puntos o subpuntos que son los que me ayudaron a dar la conferencia, porque una cosa es predicar un sermón y otra cosa es dar una conferencia, a veces de una hora, hora y media. Entonces uno tiene que tener un material mucho más rico y más abundante para poder compartir. Así que yo, hablando solo del tema que era la fe, dentro de ese tema tenía un montón de títulos que luego los he predicado muchas veces, incluso en las reflexiones que subo hace poco, que estoy subiendo en esta pandemia, ese videíto cortito de Reflexionemos Juntos. Bueno, ahí está la serie de la fe que yo prediqué en una conferencia hace unos años, y lo dividí en fracciones chiquititas, y con eso armé como, no sé, como 12, 14 videitos sobre el tema de la fe. Entonces, cada cosa, ¿no es cierto?, es muy importante. Tener un tema general, tener un título dentro del tema. El texto bíblico es fundamental. Me gustó mucho que la mayoría eligió justamente un texto bíblico, porque siempre decimos que es muy importante cuando uno comparte una reflexión, ¿no es cierto?, que tenga la base fundamental de la palabra. Porque uno puede decir, así dice la palabra de Dios, o así nos dice el Señor en tal libro de la Biblia. Y entonces tenemos, como yo les enseñé, mucho más respaldo espiritual, porque no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, sino que es lo que dice la Biblia, que para nosotros es la autoridad máxima en cuanto a fe y práctica de la vida cristiana. La Biblia es la autoridad máxima en cuanto a nuestra práctica y nuestra fe, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos nosotros, todo lo que vivimos, está fundamentado en la Biblia.
Así que si yo impongo manos sobre una persona y alguien me pregunta por qué le pongo las manos, bueno, los llevo a Marcos capítulo 16. Y ahí en Marcos capítulo 16 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Por qué reprendemos al diablo? Bueno, porque dice que en su nombre echaremos fuera demonios. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tiene un fundamento de la palabra. Entonces, si yo le enseño a una persona que debe perdonar a alguien que le hizo daño o que le ofendió, bueno, ¿qué? ¿Se lo digo yo como un pastor o como un psicólogo? ¿O la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, Jesús dijo que debíamos perdonar hasta 70 veces 7. Y que si no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. O sea, la Biblia está llena de referencias con respecto al perdón. Y por eso es tan importante cuando uno elige un tema, tener muy presente entonces el texto bíblico, que va a ser la base, el fundamento, que me va a dar a mí el respaldo, la autoridad, y también a mí me va a dar la seguridad, que no es algo que yo estoy diciendo, es algo que está claramente establecido por Dios en su palabra. Bueno, luego está la introducción, que hablamos acerca de lo importante que era la introducción, y después vamos a hablar un poquito de dónde sacar material para eso. El desarrollo del cuerpo, que algunos lo hicieron muy bien. Ahí está el famoso mío, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, y dentro de cada punto hay distintos subpuntos donde nosotros ponemos allí contextos bíblicos, ¿no? Y por supuesto está también la conclusión, y lo que me gustó mucho, la aplicación que hicieron algunos de ustedes fue muy, pero muy buena. Yo los quiero felicitar porque no solamente... Yo siempre digo una frase a veces cuando predico y digo, ¿para qué me sirve a mí, por ejemplo, lo que dijo Daniel 600 años antes de Cristo? ¿Para qué me sirve a mí hoy? Bueno, yo tengo que saber y tengo que comunicar que esa palabra que está en el libro de Daniel, que se escribió 600 años y pico antes de Jesucristo, es aplicable para mi vida hoy. Entonces yo tomo esa historia, tomo ese texto, lo comparto, pero tengo que explicarle a la gente cómo puede vivir esa palabra hoy. Entonces la Biblia es para hoy, es para cada generación y para cada persona. Entonces aplicar la palabra es fundamental. No solamente podemos dar una enseñanza en cuanto a lo, digamos, teológico, histórico, geográfico, sino que también tenemos que aprender a que la palabra, ¿no es cierto?, las personas la puedan aplicar a su vida, la puedan vivir, puedan salir después de esa clase, de ese sermón, diciendo, wow, mirá, esto, yo ahora puedo hacer tal cosa que aprendí hoy, ¿no es cierto? Uno, no sé, puede aplicar, por ejemplo, uno podría hablar acerca del río Jordán, ¿no es cierto?, y del Mar Muerto, por ejemplo, dar una clase geográfica y explicar, ¿no es cierto?, de que el río Jordán viene desde arriba y corre y hasta que llega al Mar Muerto, y entonces el Mar Muerto es un mar justamente que no tiene salida. Entonces ahí uno, ¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? Bueno, justamente el río Jordán tiene vida, tiene mucha vida, porque el agua corre, el agua entra al río y el agua sale del río. Y eso tiene que ver con nosotros, con nuestra vida espiritual. Entonces lo que nosotros recibimos de Dios, si nosotros lo damos, entonces nuestra vida espiritual se renueva todo el tiempo y tenemos vida. En cambio el Mar Muerto, ¿por qué es muerto? Porque entran las cosas, entra el agua dentro del mar, pero no tiene salida. Entonces se queda ahí el agua estancada y todo lo que queda ahí termina muriendo porque el agua no se renueva. Bueno, eso es una aplicación muy sencilla, ¿no? Pero eso es lo importante, que ante cada enseñanza nosotros podamos aplicar la palabra, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Eso es como que uno debería tener, por ejemplo, cuando va a preparar una enseñanza o un mensaje, uno tiene que tener un blanco, ¿no? Decir, bueno, tengo el blanco, ¿sí? Y después tiene que decir, bueno, ahora tengo que elegir la flecha para apuntarle al blanco, ¿no? Porque tengo que tratar de pegarle al blanco yo. Y después tengo que, bueno,
aprender a tensar el arco de tal manera y aprender a tomar la puntería para poder pegarle al centro, ¿no es cierto? Y bueno, y lograr hacerlo, porque ese es el objetivo, ¿no? Lo mismo pasa con la enseñanza. Yo tengo que pensar que nosotros estamos de alguna manera teniendo un blanco, que son las personas que nos van a escuchar, y nosotros a través de la palabra, que como si fuera una flecha, tenemos que tratar de lograr dar al blanco, que cada persona pueda recibir, ¿no es cierto?, una parte, aunque sea una partecita de la enseñanza que yo estoy compartiendo y que la pueda no solamente recibir, sino también aplicar a su vida. Y eso es fundamental, amén. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a manejar estas herramientas que estamos aprendiendo a manejar. Luego vimos las distintas clases de sermones. Y en esto también quiero decirle que me gustó que algunos me dijeron, bueno, yo elegí el sermón temático, yo elegí el sermón, y cada uno eligió algún sermón y lo dijeron ahí, y entonces lo pusieron en práctica. Y hemos aprendido, ¿no?, que hay varias clases de sermones. No quiero perder mucho tiempo con esto, pero estaba el sermón temático, el sermón textual, el sermón expositivo, el histórico, el biográfico, el narrativo, que tenía que ver con el tema de las historias y las parábolas, el doctrinal que hemos visto, ¿no es cierto?, y también el evangelístico, ¿no? Esos eran las distintas clases de sermones que hemos aprendido. Y bueno, si ustedes son observadores, pueden observar en mis sermones y en mis enseñanzas qué tipo de sermón estoy usando, ¿no? Por ejemplo, el otro día prediqué el miércoles estuve predicando y tomé porque yo tengo en casa, como dije, muchas Biblias, y tengo Biblias que tienen estudios exegéticos, ¿no es cierto? O podría decirles que el texto bíblico está explicado, ¿no es cierto? Y después tengo Biblias que tienen que ver tienen estudios temáticos. Y entonces, cuando uno lee el texto bíblico al lado, tiene un montón de referencias de temas que uno puede tocar sobre esos temas. Así que estaba leyendo, comparando 2 o 3 Biblias, y en la comparación me detuve en el libro del profeta Isaías. Y entonces estaba mirando el pasaje de Isaías 40, porque dije, bueno, voy a empezar a leer Isaías, a volver a leer Isaías y tratar de sacar algunas enseñanzas. Y cuando estaba leyendo el capítulo 3, que es una profecía que habla de Juan el Bautista, entonces ahí encuentro que Isaías, profetizando, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, eso mismo está en Mateo 3.3 también, o Mateo 4.3, pero ahí él está hablando de eso. Y cuando leí esa frase, voz que clama en el desierto, bueno, sentí que éramos nosotros esa voz, ¿no? Porque después habla el pasaje de la palabra, ¿no? Habla de que la palabra de Dios permanece para siempre, de que la hierba se seca, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces la frase que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa frase enseguida me dio la idea de un título para un mensaje. Así que el título era preparémonos para recibir la bendición de Dios, ¿no? Que debemos prepararnos obedientemente para recibir la bendición de Dios. O sea, Juan estaba preparando el camino porque la bendición era Jesucristo, que iba a venir, ¿no es cierto?, al mundo. Y entonces yo tomé esa frase para decir, bueno, preparémonos nosotros para recibir las bendiciones de parte de Dios. Así que después desarrollé, el tema era temático, ¿no es cierto?, porque tenía que ver con la preparación, y busqué historias de la Biblia donde en esas historias
hablaba de la preparación, ¿no? Cómo debían prepararse para recibir alguna bendición de parte de Dios. Y encontré un montón de historias que tenían que ver con eso. Así que, Jorgito, tenés abierto el micrófono. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, es poder nosotros buscar uno de estos sermones y empezar a practicar, empezar a preparar la enseñanza. Bueno, un poquito como repaso vino bien todo esto para recordar todas estas cositas. Y yo quiero hablar ahora un poquito acerca de la preparación del sermón. Quiero explicar algunos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos un sermón. Porque, por ejemplo, un pastor cuando llega el domingo, ¿no es cierto?, y tiene su sermón para predicar, lo predica. Muchas veces sentimos esa alegría o satisfacción de que hemos, podido compartir lo que Dios nos ha dado, lo que hemos preparado. Pero automáticamente cuando bajamos del púlpito, lo primero que viene a nuestro corazón es qué vamos a predicar el domingo que viene. Porque ustedes ahora están teniendo la experiencia, ¿no?, de lo que significa buscar a través de la oración, ¿no es cierto?, una palabra de parte de Dios para poder compartir con las personas, y también después el prepararlo. No es tan sencillo hablar, por ejemplo, 40 minutos, una hora sobre un tema. Lo que nos cuesta preparar la enseñanza, ¿no es cierto?, nos lleva todo un tiempo, y por eso muchas veces terminamos nosotros de predicar o de enseñar y ya nos estamos planteando qué es lo que vamos a preparar para la próxima. Imagínense que yo ya hace más de casi 34 años que estoy predicando, y no solamente en nuestra congregación, sino en otras congregaciones, en algunos retiros que hemos predicado quizás hasta 5 o 6 predicaciones seguidas, en algunos congresos que me han invitado, y saquen la cuenta, 34 años más o menos, o 35, calculen solamente los miércoles, los martes, los sábados, los domingos. ¿Cuántas predicaciones he tenido que preparar para poder compartir con la iglesia? Así que es una preocupación realmente constante, ¿no es cierto?, que tenemos de qué es lo que vamos a compartir, qué es lo que vamos a predicar. Y creo que los mejores sermones o las mejores enseñanzas no se hacen como si uno hiciera un par de zapatos o algo así, ¿no? Sino que los sermones o las enseñanzas nacen, escuchen esto, nacen, crecen y se desarrollan en su debido tiempo, y en su tiempo, en el tiempo que pasa, en el transcurso de ese desarrollo, crecimiento, ¿no es cierto?, es que está listo entonces el mensaje para compartir. Es un proceso, preparar una enseñanza bíblica es un proceso, no es algo que surge así nomás de la nada, no es que uno agarra la Biblia y empieza, como decimos nosotros, a guitarrear. Bueno, mucha gente guitarrea, ¿sí?, toca un poco, pero no es lo mejor, ¿no es cierto? Lo mejor es prepararse, lo mejor es saber que si tenemos que tener la responsabilidad de compartir un mensaje, una enseñanza, nos preparamos. Así que tenemos que tener, en primer lugar, un cuaderno. Esto es básico, pero es fundamental que ustedes lo puedan empezar a implementar, ¿sí?, a partir de ahora. Tener un cuaderno que sea un cuaderno especial solamente para esto, dedicado exclusivamente a un solo uso, y que va a ser el uso va a ser el de apuntar textos bíblicos o temas, textos bíblicos o temas que sean buenos para predicar. Entonces, puede pasar, ¿no es cierto?, que ustedes estén leyendo la Biblia, como en el devocional, que agarramos la Biblia y decimos, bueno, me voy a leer la Biblia. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, de repente
hay un texto bíblico que le toca, que le habla, que usted lo ve de una manera especial. Y bueno, ese texto bíblico es el que tiene que anotar en el cuaderno. Porque seguramente, ¿no es cierto?, después se le va a olvidar si no lo anota. Necesitamos nosotros anotar los textos bíblicos para poder tenerlos presentes, porque quizás al otro día usted vuelve a hacer lo mismo, leer la Biblia, y el Señor le da otro texto bíblico. Y de esa manera vamos armando, ¿no es cierto? Con esos textos bíblicos empezamos a tener allí material o herramientas para poder armar nuestros mensajes. Por eso también a veces, como le dije, bueno, pueden aparecer títulos, ¿no? Siempre surgen los títulos. A veces uno está mirando la tele y bueno, y aparece alguna frase ahí que puede servirme como un título para un sermón. O estamos hablando con alguien y alguien dice algo, una frase, que de repente a nosotros nos pega de una manera especial y uno dice, bueno, mirá qué buena frase para un título de un sermón. Y entonces, ¿qué hace? Lo registra, lo anota en ese cuaderno, ¿no es cierto?, para que no nos olvidemos. Es muy importante entonces tener, ¿no es cierto?, ese cuaderno para anotar textos bíblicos, para anotar ideas para los títulos, para también anotar alguna ilustración, alguna anécdota, alguna situación que me puede servir a mí para ilustrar, ¿no es cierto?, o como introducción del mensaje. Me acuerdo hace unos años, muchos años atrás, un seminarista que había sido enviado a nuestra iglesia estaba yendo para la iglesia a predicar. Y entonces en el camino, ¿no es cierto?, se encontraron con dos muchachos que estaban discutiendo y se agarraron a piña, literalmente empezaron a pegarse. Y entonces este seminarista detuvo el auto y se bajó y trató de separarlos, pero ¿cómo trató de separarlo? Y entonces le terminaron pegando a él también, ¿no? Entonces cuando llegó a la iglesia utilizó esa historia que había vivido, ¿no es cierto?, como una anécdota para introducirnos en el tema que él quería compartir ese día. Justamente él quería hablar acerca de la guerra espiritual, ¿no?, de la batalla que tenemos contra el diablo. Y le vino bien entonces esa experiencia que había tenido un ratito antes ahí, ¿no es cierto?, cuando estuvieron tratando de separar a esos jóvenes. Así que cuando uno tiene un cuaderno y en ese cuaderno comienza a escribir estas cosas, van a pasar los días, las semanas, los meses, los años, y uno va a tener ahí muchísimo material acumulado, que le puede servir en cualquier momento. Nosotros, bueno, tenemos esa bendición de poder ir acumulando ese material que Dios nos va dando para que cuando llegue el momento nosotros podamos usarlo para una enseñanza, una predicación. Ahora, los nuevos textos, ¿no es cierto?, y temas pueden surgir de muchas fuentes. Uno puede decir, bueno, ¿de dónde saco yo los temas o los textos bíblicos para poder enseñar o predicar? Bueno, las fuentes pueden ser diversas, ¿no? Por ejemplo, la lectura bíblica, como decíamos recién, puede ser una fuente. Yo estaba leyendo la Biblia y de repente de ahí surgió el título y el tema de la enseñanza que yo compartí el miércoles. Bueno, hoy también me pasó, estaba leyendo un material y en ese material aparecieron algunos textos bíblicos sobre el amor de Dios y sobre el mandamiento que Jesús le había dado a los discípulos antes de ser juzgado, de ser apresado, juzgado y crucificado, que Él les dio ese mandamiento de que se amaran los unos a los otros. Y hoy prediqué eso. Hoy prediqué hace un ratito en las quintas, prediqué ese tema, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Entonces, van apareciendo los temas, los textos bíblicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una frase de una canción puede ser,
que el Señor nos toque con esa canción y de repente ahí aparece un tema, ¿no? Como también les dije, la prensa, ahora, bueno, no leemos mucho el diario, la prensa escrita, no sé si alguno lo hace, pero leemos la prensa igual digital, ¿no es cierto?, por internet, así que de ahí podemos sacar de las noticias. Nosotros muchas veces compartimos de las noticias material que nos sirve para ilustrar las predicaciones. En la oración también Dios nos habla, ¿no? Porque cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos trae esa revelación espiritual que es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que cuando un predicador o un maestro no sabe qué hacer, bueno, que vaya a orar, porque cuando va a orar, entonces ahí uno recibe directamente, ¿no?, de parte de Dios muchas veces una revelación. Una revelación simplemente es traer a la luz algo que estaba oculto. O sea que quizás yo no veía, ¿no es cierto?, no entendía lo que tenía que preparar, y en oración el Señor me lo revela, el Señor me lo trae a la luz, y eso realmente es maravilloso. Bueno, podríamos decir muchísimas fuentes de donde podríamos sacar material, ¿sí? Ahora hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que en el estudio de un texto bíblico hay dos niveles. Esto es importante si están anotando. Hay dos niveles de significado y de aplicación a la vida. Uno, como dije, bueno, puede estar dentro de esos dos niveles, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el primer nivel sería el que cuando nosotros leemos el texto bíblico, encontramos las cosas más evidentes, las cosas más simples, ¿no? Uno puede leer un texto bíblico y sacar las cosas más básicas, más evidentes, las que están más sencillas de entender. Podemos decir las que están en la superficie, ¿no? Las que están en la superficie de cualquier texto bíblico. Cuando uno lee un texto bíblico, enseguida hay cosas que uno entiende, pero hay otras cosas que no entiende porque son más profundas. Y eso requiere de más investigación, de más profundidad, de más tiempo. Pero eso que es evidente, yo quiero decirles que es lo que todo lector de la Biblia descubre, ¿sí? Ese es el primer nivel. A veces decimos nosotros, bueno, esto no necesita explicación. ¿Por qué? Porque cualquiera lo lee y se da cuenta. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, con un poquito, con poco esfuerzo, podemos decir nosotros, se arma un mensaje o un sermón y su resultado también va a ser mínimo. O sea, si nosotros le enseñamos a la gente algo que ellos mismos pueden leer y entender, y no le damos algo un poquito más consistente, algo más profundo, algo que ellos puedan descubrir, que no lo pueden descubrir solo. Entonces, bueno, hay predicadores o maestros que solamente comparten lo que es evidente, y entonces uno escucha a esos predicadores y dice, bueno, pero eso ya está, o sea, ¿qué más puedo aprender? Yo eso lo leo y lo entiendo. Entonces ese es un nivel de preparación de sermones o estudios que no requieren de mucho esfuerzo, pero el resultado de la enseñanza que demos tampoco va a ser demasiado grande, sino que el resultado va a ser mínimo. De hecho, a veces uno está escuchando a algunos que enseñan y está como, ¿no es cierto?, aburrido. ¿Por qué? Porque no nos está enseñando algo nuevo, algo que yo no sé. Entonces, bueno, eso lo puedo yo entender cuando leo la Biblia. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la predicación es un arte? Y que yo comparaba la iglesia o un auditorio, lo podemos comparar con una pecera, ¿no? Con una gran pecera. Y dentro de esa pecera tenemos distintas clases de peces. Entonces tenemos mojarritas, tenemos bagrecitos, tenemos dorados,
tenemos tiburones, tenemos delfines, tenemos ballenas, tenemos de todo. Que eso representa, de alguna manera, las distintas clases de personas en cuanto a su nivel de estudio cultural que tenemos dentro de las iglesias. Nosotros tenemos dentro de las iglesias o los auditorios personas que están muy capacitadas, muy preparadas, personas que conocen mucho la Biblia, que han hecho estudios teológicos, que se han preparado. Tenemos profesionales y también tenemos hermanos que son muy sencillos, que han hecho solamente la primaria, algunos han hecho la secundaria, algunos han terminado la secundaria, ¿no es cierto? Ahora que se puede terminar en esos cursos rápidos que se hacen, ¿no? Como el FINES, creo, algunos de esos. Pero tenemos entonces, cuando uno va a presentar el mensaje, tenemos ahí esa cantidad de hermanos a los cuales tenemos que nosotros alcanzar. Y entonces, no es fácil, ¿no es cierto? Yo no puedo simplemente ir con un mensaje evidente. Por eso les contaba en una de las clases que a veces tengo que estudiar algunos términos que son hebreos, que son griegos, que son arameos, y yo los meto ahí. Algunos dicen, quizás algunos de los hermanos que tienen menos preparación piensan y dicen, pero eso, ¿con qué se come? ¿Cómo lo entiendo? Pero hay otros hermanos que sí entienden de lo que uno está hablando. Entonces en el mensaje uno tiene como que subir de nivel, pero también tiene que bajar de nivel. Entonces las cosas evidentes está bien que nosotros las tengamos en cuenta, pero no puedo yo basar toda mi enseñanza en las cosas que están totalmente claras o evidentes y que cualquier persona las puede descubrir. Yo tengo que enriquecer ese mensaje, ¿no es cierto? Y por eso el predicador o el maestro bíblico necesita prepararse, capacitarse, estudiar, investigar, comprarse materiales para poder enriquecer la enseñanza que va a compartir. El segundo nivel, bueno, es de lo que estoy hablando, ¿no? El segundo nivel, el creyente lee un pasaje rápidamente, por ejemplo, lo lee por arriba, y mientras que el pastor, ¿qué es lo que hace el pastor o el maestro, ¿no? El buen maestro, el buen pastor, busca su riqueza más profunda, busca esa riqueza, busca el verdadero significado, porque ustedes saben que la Biblia en español no tiene la misma riqueza que tiene el lenguaje, ya sea el hebreo, el griego o el arameo. Tanto el griego koiné, que era el griego en el cual fue escrita, que era el griego que se hablaba en la época de Jesucristo, el griego koiné, tiene un significado demasiado rico y que a veces no se encuentran palabras en español para darle el significado tan amplio que tiene una palabra. Entonces, está bueno que aquel que quiera realmente investigar, se puede comprar algún libro que tenga que ver con eso, con idiomas, ¿no? Hebreos, griego, arameo. Yo tengo algunos libros que son, por ejemplo, hebreo y español, y entonces ahí tengo los significados, ¿no? Por supuesto que nunca aprendí a escribir en hebreo y tampoco sé leer en hebreo. Si no estuviera el español, estoy al horno, porque no he hecho, que es algo que tengo como deuda, ¿no? No he hecho ningún curso de griego y de hebreo para poder por lo menos familiarizarme más con esos términos. Pero gracias a Dios que hay muchos materiales que me ayudan, que yo puedo ir a esos libros que tengo, buscar la palabra exacta y ver cuál es el significado correcto en el idioma original. Y eso me ayuda, no solamente a utilizar por ejemplo, diccionario español, que también nos ayuda a veces a aclarar el significado de las palabras en el diccionario español, sino también el significado etimológico de la palabra en el idioma original nos ayuda. Pero bueno, eso tiene que ver con la profundidad que yo quiero dar. Una vez a mí es como que cuando uno profundiza más, puede ver más la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios en acción.
Así que es como alguien dijo, el campo tiene pasto, ¿no? Y en la superficie de su extensión tiene allí el pasto. Y el pasto es bueno, claro que sí, el pasto es bueno. Pero el pastor sabe, fundamentalmente, que las mejores o mayores riquezas están en las raíces. Ahí están todos los nutrientes, ¿no? La raíz es la que tiene todos los nutrientes y es lo que no se ve. Pero sabemos que ahí abajo está lo que hace crecer el pasto. El pasto es bueno, pero el pasto está por todos lados. En cambio, las raíces están ocultas, hay que descubrirlas, hay que investigarlas y hay que trabajar para poder sacarle a esas raíces todos los nutrientes maravillosos que tiene para alimentar al auditorio que nos está escuchando. Así que eso es muy importante, ¿no? O sea, que hay que llegar, podemos decir, a los tesoros más profundos y en ellos está el mismo pastor debe encontrar en su propia vida espiritual, tiene que buscar, ¿no es cierto?, con ahínco, el encontrar, en descubrir esas verdades que están ahí, ¿no? Dice la Biblia que el Señor nos va a hacer entender aquellas cosas que están ocultas, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces ahí está. Clamamos a Dios, buscamos a Dios, nos metemos en lo profundo de Dios y no nos quedamos en la orilla, no nos quedamos en la orillita con lo básico, con lo más comprensible, con lo más entendible, con lo que todos pueden descubrir, sino que el maestro que se esfuerza y se mete en lo profundo de la palabra es el maestro que va a tener mucha efectividad y que va a atrapar de alguna manera a su audiencia para que, gloria a Dios, ellos puedan ser animados y bendecidos. Así que podemos decir entonces que no es un asunto ligero el tema de la predicación. No es que yo, como a veces, si le puedo confesar algo a mí, me pone muy triste cuando yo me entero, o por ejemplo voy a un grupo, ¿no? Y entonces en el grupo nosotros le hemos dado ya el material impreso, los textos bíblicos, todo lo que tienen ahí, está todo el material, se lo damos con anticipación. Y cuando el líder va a dar el estudio bíblico, ¿saben lo que hace el líder? Lo lee completamente y está, yo no digo que esté mal que lo lea, pero lo lee como si nunca lo hubiese leído, o sea, hasta se equivoca cuando lo lee. Entonces eso me habla a mí de que no se ha preparado, teniendo todas las herramientas no se prepara y necesitamos entender que no es un asunto fácil o ligero el escoger un tema, adaptarlo al corazón del oyente o a las necesidades presentes. No es fácil, claro que no. Por eso necesitamos nosotros prepararnos bien, porque detrás del sermón debe de haber una verdadera experiencia espiritual y un amor por Cristo y por el oyente en el corazón del predicador. Yo pienso que aquellos que hemos sido llamados a predicar, a enseñar, a compartir el Evangelio, lo que nos mueve es el llamado. Dios nos llamó y es el amor que tenemos a Dios, pero también a la gente. Y uno cuando va a un grupo, ¿no es cierto? Yo a veces veo a los hermanos, por ejemplo, cuando van a hacer una cena para invitar a sus amigos. ¿Cómo preparan la cena? ¿No? ¿Cómo preparan la casa? ¿Cómo preparan la comida para agasajar a esas personas que están invitando? Seguramente cuando usted invita a alguien trata de preparar la mejor comida, la que le sale mejor, ¿no? Trata de bendecir, de que la persona pueda salir alegre, feliz, contenta, podemos decir pipona, llenita, pueda salir de su casa con esa bendición y pueda sentir que usted se ha preparado para recibirla y que con amor ha hecho todo en su casa para que esa persona salga de su hogar bendecida. Bueno, lo mismo tiene que ser con la palabra. Nosotros
No invitamos a una persona a casa y le damos un plato de sopa o de caldo, no. Casi siempre le preparamos un buen asadito, le preparamos, ¿no es cierto? Preparamos lo mejor. Bueno, lo mismo tiene que ser con la palabra de Dios. No es una cosa que podemos preparar así nomás, que la podemos sacar de la alacena y decir, bueno, le echo unos fideos y ya está. No, tiene que ser algo que podamos elaborar con amor, con oración, pensando en esas personas a las cuales vamos a bendecir. Así que el trabajo de la predicación y la enseñanza, mi hermano, cualquiera lo puede hacer, pero lo puede hacer bien, lo puede hacer más o menos bien o lo puede hacer mal. Depende de cómo nosotros nos preparemos para esa oportunidad que Dios nos da de ser instrumentos en su mano y compartir la palabra. Es un trabajo arduo. Por eso algunos así de manera risueña dicen, no, los pastores no trabajan. ¿Qué no van a trabajar? Yo quisiera verlos preparar 4 o 5 sermones por semana. Quisiera verlos preparar los estudios bíblicos. Aparte de atender a la gente, ¿no es cierto?, todo el tiempo, aconsejar, ministrar, visitar, ir a los hospitales, hacer los casamientos, los servicios fúnebres, ir a los nacimientos, presentar los nenes, todas las cosas que hace un pastor, mi hermano, amén de que a veces limpiamos los templos, recibimos la gente, nos vamos al final de la reunión, muchas veces hacemos de choferes, llevamos la gente, la traemos, bueno, tengo una lista enorme de tareas que hacemos los pastores y los líderes. Por eso es un trabajo arduo, no es un trabajo sencillo. Predicar buenos sermones o buenas enseñanzas. Pero tenemos que hacerlo bien si lo queremos hacer. Si sentimos que Dios nos está llamando, tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Esto es como, ¿vieron cuando alguien dice o te pregunta, ¿cuál es tu vocación? Bueno, yo tengo vocación de abogado. Ah, bien. ¿Y qué estás haciendo? Estoy estudiando leyes, estoy estudiando. Y entonces, ¿y cuál es tu vocación? Y yo siento que quiero ser médico. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy en la facultad de medicina. Y así, mi hermano, cada uno que tiene una vocación se dedica y se prepara para poder ejercer eso que siente que tiene que hacer. Bueno, esto no es una excepción. Lo que nosotros estamos haciendo también es una vocación. Yo elegí porque Dios me llamó y mi vocación es pastoral. Yo he sido llamado para ser pastor y es mi vocación. Podría hacer un montón de otras cosas. Me recibí de psicólogo social, pero mi vocación, yo soy pastor. Es lo primero, es lo primero. Y toda la vida me preparé para poder ser un buen pastor. Entonces depende de nosotros, que nosotros podamos ser buenos líderes, buenos maestros bíblicos, buenos pastores, pastoras. No sé lo que Dios va a hacer con tu vida, pero no te quedes en la orilla, porque en la orilla tenemos las cosas básicas, pero en lo profundo es donde vemos el obrar milagroso de parte de Dios. Yo me acuerdo siempre de la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Allí estaba Jesús predicando la palabra en la orilla, en la barca de Pedro. Cuando Pedro no pudo pescar, nada, toda la noche estuvo intentándolo y no logró nada. Entonces, ahí estaban, ¿no? Estaban los discípulos y la gente, y Jesús le estaba enseñando, y la gente recibía la enseñanza de Jesús. Pero él tenía algo muy especial para Pedro y los discípulos, así que le dijo, boguen mar adentro y echen las redes. Y ese bogar más adentro a mí siempre me sonó a que en la profundidad, en la búsqueda más íntima, en el deseo de querer más de Dios, es donde podemos ver más la gloria, la presencia, el poder y la manifestación de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Así que no nos conformemos, tratemos de ser, como dicen, altruistas, ¿no? De mirar más y de querer más. Y no pensemos que está mal el querer ser mejores líderes, mejores comunicadores bíblicos, mejores pastores. No, eso es lo que el Señor quiere. Por eso Pablo habla de que debemos hacer las cosas con excelencia. Para Dios tenemos que hacer las cosas
con excelencia. Así que la preparación entonces de sermones o estudios bíblicos, y digo así sermones o estudios bíblicos porque hay hermanos que enseñan la Biblia y todavía no han predicado, pero lo van a hacer en el nombre de Jesús. Bueno, la preparación entonces requiere de estudio bíblico. Hay que estudiar, mi hermano, no hay otra manera. Si usted no estudia, no aprende, amén. Tiene que dedicar tiempo a la Biblia, sí o sí. Pensar, dejar que Dios le hable a su mente y a su corazón. Hacer arreglos claros de las ideas. Usted puede tener muchas ideas de lo que quiere compartir, pero necesita tener un cuaderno y en ese cuaderno anotar todas sus ideas, y después las va a ordenar prolijamente. Y por supuesto, meditación, no meditación trascendental, no, meditación, ¿sí? O sea, pensar tranquilamente, reflexionar sobre lo que va a compartir, y orar, por supuesto. La oración es fundamental para eso. Bien, entonces, para ir sintetizando, la preparación del bosquejo, ¿no? Del esqueleto, como hemos visto. Entonces, en un cuaderno se tienen las ideas, los ejemplos, los versículos bíblicos, las ilustraciones, todo eso usted lo tiene ahí en un cuaderno antes de preparar. ¿Vio? Es como cuando usted va a preparar la comida. Entonces tiene la carne, tiene la verdura, va separando todo, pero ya usted sabe qué mezcla va a hacer, ¿no? Cómo va a ir mezclando, cómo lo va a ir elaborando. Bueno, esto es parecido. Usted tiene todos los ingredientes en un solo lugar, que es el cuaderno. Ojalá pueda tener su cuaderno y ahí trabajar. Y luego tiene que empezar a trabajar. Si el sermón es un sermón que es con tópico, ¿no? O temático, como hemos visto, los pensamientos y los versículos principales van a girar en torno al tema, ¿sí? Que ya hemos visto. Por ejemplo, si hablamos acerca del amor de Dios, bueno, podemos hablar del amor de Dios y del amor a los hermanos. Es el mismo tema, ¿no? Y sale de los mismos textos bíblicos. Ahora, si el sermón es textual, expositivo, histórico, biográfico o narrativo, podemos decir, se van a encontrar las ideas en los principalmente en los textos bíblicos que hemos elegido, ¿no? En las historias. De ahí va a surgir todo el material. Luego se buscan las divisiones, como ya hemos visto. Luego se elaboran las subdivisiones. Dentro de cada división puede haber 2 o 3 divisiones si quieren. Y luego, ¿no es cierto? Tenemos ahí lo importante que habíamos aprendido, era la introducción y la conclusión con la aplicación. Todo eso tiene que ir armándose para ir preparando la lección. Pero también tenemos que pensar en que a veces el texto bíblico solo nosotros tenemos que ampliarlo, ¿no? ¿Cómo voy a ampliar? Porque el bosquejo es como un esqueleto, ¿se acuerdan que dijimos? Entonces, como nuestro esqueleto humano. Si usted para un esqueleto ahí, no dice mucho. A usted sí le dice, ¿no? Porque como usted sabe lo que representa ese esqueleto. Pero a ese esqueleto hay que ponerle los músculos, los nervios, los tendones, los ligamentos, las arterias, la carne, la piel, todo para que tenga un cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente lo pueda ver y lo pueda entender. Entonces esa es mi tarea. Yo tengo el bosquejo, tengo el esqueleto, pero necesito ampliarlo, necesito enriquecerlo. Y eso lo puede hacer, por ejemplo, como dijimos, con ilustraciones, ¿no? Muchas ilustraciones. Las ilustraciones son como, podríamos compararlas con las ventanas de las casas, ¿no? Vieron que las ventanas de las casas sirven para que entre la luz, ¿no? Para que ilumine, para que nos dé mayor claridad, mayor comprensión. Bueno, las ilustraciones sirven para eso. Cuando uno da una buena ilustración, entonces la persona es como que se le abrió la ventana y comienza a ver.
comienza a entender, a tener más claridad. Por eso es bueno, ¿no es cierto? Yo podría mostrarle muchos de los libros que tengo, después para la próxima quizá los preparo acá para mostrarle. Tengo manuales de ilustración que yo he comprado hace muchos años, de los cuales muchas veces he sacado historias, anécdotas, ilustraciones que me han servido para ilustrar lo que yo quería decir. A veces con un ejemplo la gente entiende más lo que yo le quiero hacer comprender. Bueno, aplicar la palabra predicada a la vida diaria, ya lo vimos, muy importante es la aplicación. ¿Para qué me sirve lo que yo estoy estudiando o escuchando? Por eso el predicador sabio aplica continuamente las verdades espirituales ¿a qué? A los problemas de la gente y a las necesidades. A los problemas y a las necesidades de las personas, nosotros aplicamos la palabra para ayudarles a que ellos tengan una respuesta de parte de Dios para sus vidas. También tener cuidado de cuando estamos enseñando, predicando, de no condenar, sino que tengamos presente, y esto me gustaría aclararlo porque es algo que yo he aprendido y me ha servido mucho, es a no utilizar el púlpito para retar a la gente o para condenar a la gente. Yo no estoy para condenar ni para retar. Yo estoy para bendecir, para edificar, para ayudar, para traer claridad, para alimentar, para guiar, para orientar. Para eso estoy yo. No para condenar ni para juzgar. Esas cosas a mí no me corresponden. Hay hermanos que a veces se suben arriba de las plataformas y retan tanto a la gente que la gente sale de los templos con la cabeza agacha, con una cara de tristeza tremenda. Y dicen, wow, nos agarraron a palos adentro, nos dieron con un palo hoy. Y no es esa la idea. Si usted quiere darle a alguien con un palo, lo agarra solito, lo aparta y le dice, hermano, hermana, yo quiero hablar con vos. Y ahí le da todos los palos que quiera. Pero toda la gente que está escuchándonos no tiene la culpa. No tiene la culpa. La gente, los palos los recibe afuera de la iglesia. Es el diablo el que le da palos a la gente. El diablo los roba, los mata y los destruye. Y nosotros estamos ¿para qué? Para ayudarlos, para sanarlos, para que ellos se curen, para que ellos sean bendecidos. Ya demasiados palos reciben fuera de la iglesia, que encima pobres van a la iglesia y siguen recibiendo palos. No, algunos utilizan mal la palabra exhortar. Si usted quiere, busque en su Biblia o busque en un diccionario lo que significa exhortar. Algunos han interpretado que exhortar es retar, llamar la atención, gritar, enojarse. No, exhortar es animar a la gente. Animar. Eso es lo que significa exhortar. Cuando yo exhorto a alguien, no lo estoy retando, lo estoy animando, lo estoy alentando para que se levante, para que siga adelante. Así que tengamos cuidado, hermano, cuando enseñamos de no condenar, de no juzgar, de no retar a la gente, sino que el mensaje sirva para bendecir y para edificar y para sanar, que es para lo que vino Jesucristo. Amén. También es importante que Jesucristo sea el centro de nuestros sermones. Amén. Que Jesús sea el centro. A veces los sermones, esto lo vamos a ver en la clase que viene, hay distintas clases de predicadores, pero algunos se predican a sí mismos o predican su experiencia. Pero ¿qué decía Pablo cuando escribía en 1 Corintios 1, versículo 23? Él decía de esta manera, escuchen, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, decía él. Amén. Así que también escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que Cristo tiene que ser el centro de nuestras predicaciones.
utilizar palabras apropiadas. Muchas veces hemos escuchado a personas que usan palabras vulgares. Tenemos que usar un buen vocabulario, no usar palabras que son desconocidas para la gente. Hay palabras que la gente no entiende y por eso tenemos que utilizar el diccionario español, porque a veces ni nosotros sabemos lo que significa la palabra. Así que cuando usted no entiende una palabra, vaya al mataburro, al diccionario, y escriba al lado lo que significa. Y cuando lo explique, diga, el diccionario español dice que esta palabra significa tal cosa. Y eso le va a dar a usted tranquilidad y seguridad. Pero no usemos un vocabulario vulgar, mi hermano. Tratemos de usar un buen vocabulario. También pensemos a quién le estamos predicando. Ya hemos hablado algo de esto. Al preparar el sermón debemos siempre considerar a qué clase de audiencia le estamos hablando, y debemos nosotros de esforzarnos en hablar de la forma que todos los presentes puedan entender. Por eso yo siempre les digo que a mí me cuesta hablarle a los niños, porque es como que tengo la cabeza puesta en la gente grande y no puedo bajarme. Me da la sensación que yo cuando les hablo a los niños no llego a ellos. Pero bueno, por eso muchas veces no lo hago. Así que tenemos que pensar a quiénes le vamos a predicar, cuál es la condición espiritual. No es lo mismo predicar, por ejemplo, en una iglesia a pastores y líderes que predicar en un auditorio donde hay gente que no conoce a Dios, inconversa. ¿Cómo le hablo yo a pastores y líderes y cómo le hablo yo a personas que no conocen al Señor y no conocen la Biblia? También tenemos que pensar en la ocasión del sermón. Justamente ahora estamos en la época de Halloween. Así que tenemos que pensar también, es una linda oportunidad para preparar un buen sermón sobre ese tema, para que la gente conozca la verdad y sepa lo que nosotros creemos y practicamos. Así que los sermones son diversos en las ocasiones. Entonces, si es para el culto del domingo, tenemos allí una ocasión. Si es entre la semana también, puede ser para las fiestas. Si uno tiene que ir a un velorio, no puede. ¿Qué va a predicar en un velorio? Bueno, tiene que preparar algo para esa ocasión. Y así, para cada ocasión tenemos que prepararnos. Por eso no es algo que lo podemos hacer automáticamente. También la última recomendación es que para evitar largas pausas, vieron que muchas veces cuando estamos enseñando, si no estamos muy acostumbrados a manejar la Biblia, a veces se nos pierden los libros de la Biblia. Más cuando queremos tocar alguna referencia, a veces decimos, bueno, busquen en el libro de Oseas, y no tienen ni idea dónde está Oseas y tienen que andar con la Biblia de acá para allá, buscando Oseas. Yo siempre anoté mis citas bíblicas, por eso no tengo que andar buscando en la Biblia de un lado para otro, sino que copio textualmente el texto bíblico en mi papel, en mi bosquejo. Y eso me ayuda a no hacer esas grandes pausas mientras estoy buscando el texto bíblico. Entonces directamente cuando yo menciono, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versículos 13 y 14, lo tengo escrito. Y ahí lo leo directamente y es lo mismo, exactamente igual que lo que está en la Biblia. Así que no hay problema, uno lo puede tener para eso. ¿Y cuáles serían entonces, y ya con esto terminamos, los beneficios de un bosquejo? Bueno, hay varios beneficios porque el bosquejo le ayuda al predicador a comunicar el sermón o la enseñanza organizadamente y en secuencia, ¿sí? Sin ir, digamos, de un lado para otro. A veces vemos que los predicadores arrancan con un tema y se van para otro tema y para otro tema y para otro tema y uno queda descolocado, no sabe a dónde va a aterrizar el predicador. Pero encontramos entonces, como dije, varias clases de predicadores
que por falta del bosquejo, mi hermano, aburren a la audiencia o la confunden. Por eso el bosquejo nos ayuda a nosotros. Tener un bosquejito no está mal, está bien. Usted se va a sentir seguro, segura. Va a poder tener claro hacia dónde apunta, a dónde quiere llegar. Así que el predicador, por ejemplo, está el predicador perdido, que le llaman, que es aquel que desde que anuncia el tema o el texto del sermón hasta que termina está perdido, no sabe para dónde ir, porque no tiene una guía. Después está el predicador que le llaman alabanza. Es aquel que por no usar un bosquejo justamente recurre a las alabanzas para rellenar el sermón. Entonces, como no sabe qué hacer, bueno, vamos a cantar una canción y se ponen a cantar, ¿no? Y le dan. Está el predicador experiencia, que es aquel que usa sus experiencias como el contenido principal de su sermón. Yo no estoy en contra de nuestros testimonios ni de nuestra experiencia. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el sermón gire en torno a mi experiencia o mi testimonio, ¿no es cierto? Sino que el sermón tiene que rondar, como dijimos, en la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, el bosquejo le ayuda al predicador a recordar ideas que de otra manera las hubiera olvidado. Por eso, si usted no quiere ser esa clase de predicadores o maestros que anden perdidos, que tengan que cantar o contar siempre sus experiencias porque si no, no sabe qué decir, entonces prepárese con todo lo que estamos aprendiendo un lindo bosquejo. ¿Por qué? Porque el bosquejo le permite mantener su tema, su asunto o pasaje bíblico bien claro. Porque el bosquejo le ayuda a predicar un sermón completo. Significa que usted va a empezar el tema y lo va a terminar, porque lo tiene ahí bien clarito en el bosquejo. El bosquejo le permite al predicador distribuir su tiempo de manera proporcionada a cada división del sermón. Si usted tiene ahí 3 divisiones, quizás le dedique 5 o 6 minutos a cada división y usted va a poder llevar un orden. El bosquejo siempre se mueve hacia una meta. Entonces es como que vamos subiendo una escalera hasta llegar a donde queremos llegar. Así que después, con esta frase termino, después que el trabajador, ¿no es cierto? O que el trabajo, podemos decir, humano del armado del bosquejo ya ha sido terminado. Después que hicimos todo esto, vamos a dejar nosotros que Dios le ponga esa chispa, ¿no? Esa chispa divina que encienda los materiales y que nos dé luz para que nosotros con fuerza espiritual podamos transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. O sea, que nosotros hemos buscado a Dios desde el principio, desde que pensamos en el tema, pensamos en el texto, pensamos en el título. Ya ahí estamos buscando a Dios, Dios nos está guiando. Pero dejemos que el Señor, cuando lo estemos dando el mensaje, dejemos que el Señor fluya con total libertad. ¿Sí? Si Él quiere cambiar algo en el momento, que lo cambie. Porque puede pasar que venga una persona y el Señor le quiera decir algo a esa persona y nos ponga algo a nosotros en el corazón que no estaba en el papel. Y nosotros lo vamos a decir porque es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Pero Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden. Amén. Así que hagamos todo ordenadamente y Dios nos va a bendecir, mi hermano, y Dios nos va a usar con poder. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que esta clase le haya sido de edificación, de bendición. Y ahora les voy a mandar el material más tarde o si no mañana a la mañana. Y la tarea que les voy a dar simplemente va a ser para esta semana que preparen 2 o 3 sermones diferentes. Pero no el sermón, sino el bosquejo. Para que ustedes se familiaricen. Así que háganlo tranquilo. Busquen un texto, todo lo que hemos aprendido. Y armen 2 o 3 bosquejos y me los mandan. ¿Sí? Esa va a ser la tarea de esta semana. Sencillita. Y a los que no enviaron los videos, los animo a que lo hagan. Hay hermanitas y hermanos que son nuevitos
que tienen muy poquito tiempo de estar en las cosas del Señor y me han mandado unos videos hermosos. Así que yo les animo, anímense y háganlo y envíenlo, que va a ser también de bendición para ustedes. Aparte, se están preparando para esto, para predicar, ¿eh? Así que este es el primer desafío que tienen. Un mensajito de 3 minutos. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido una hermosa bendición estar con ustedes. Y espero que, como dije, esta clase sea de edificación y de bendición. Nos queda una clase más. La próxima clase vamos a hablar de cómo exponer el mensaje. Y ya terminamos este curso que es de 6 clases solamente, ¿eh? Y los que quieran anotarse para la próxima clase, ya me pueden ir avisando y vamos haciendo la lista para la clase de hermenéutica bíblica que vamos a comenzar cuando finalicemos homilética, ¿sí? Así que bueno, que el Señor les bendiga, vayan a cenar tranquilos y gracias por estar, ¿eh? Son una bendición para mi vida y para mi ministerio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.